cuando empecé a escribir el argumento de la película, empecé a sentir que me sentía muy agotado, ¿no? Muy de exprimido, muy ya como que necesitaba ayuda, ¿no? Y creo que me parece importantísimo pedir ayuda para que los proyectos no se queden pues tan tiesos, ¿no? A veces tan poco descubiertos, ¿no? Y a mí lo que me parece muy hermoso y muy poderoso justamente es la memoria a través de los objetos y de todo lo que habita esta casa, ¿no? Y tengo recuerdos justamente de algo muy, muy satisfactorio que creo que para la mayoría de los actores puede llegar a ser, es este espacio que Lalo y Alex nos regaló antes del rodaje para entrar en la casa, explorarla y vivirla. Cómo el cine es una gran oportunidad de, además de entretener, de poder abrir puertitas para cuestionarme, preguntarme cosas como espectador, espectadora y tratar de evolucionar o al menos intentar hacerlo, ¿no? Y nos cuenta una historia familiar. Esquivel explora precisamente lo que puede ocurrir al interior de un núcleo, esto en función de que una de sus integrantes entra en una circunstancia adversa, muy compleja y muy difícil, que provoca la reunión de otros miembros. Y esta reunión va a llevar a una catarsis ahí colectiva dentro de lo que es el núcleo. Va a haber confrontaciones, va a haber dimes y diretes, va a haber reclamos, va a haber exploraciones, se va a hurgar en los secretos de la familia, pero también va a haber momentos conmovedores. Aquí lo interesante es que Eduardo Esquivel no cae en la condescendencia habitual de muchas películas mexicanas de lo que es el conflicto o el apapacho familiar. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy el día Leonardo. En esta ocasión tengo tres invitadazos de, sin temor a equivocarme, y lo digo con toda seguridad, de una de las mejores películas mexicanas que he podido ver en este 2025 y que creo que algunos de ustedes ya la han de haber visto por ahí en Ficunam, y si no, anótenla en su agenda porque la tienen que ver. Y me refiero a la eterna adolescente. ¿Y quién mejor que ellos para presentarse? Así que, por favor, preséntense con la banda cinéfila. Bueno, yo soy Lalo Esquivel, soy el director de la película y también soy uno de los escritores. Bueno, aquí están dos grandes actores, que son parte de esta familia, que se presenten por acá. Hola, yo soy Ruth Ramos y bueno, pues en la peli soy Tati. Y yo soy Andrés David y hago el personaje de Bruno. Así que sorpresa, amigos. No crean que nada más vino Eduardo Esquivel, director, sino que trajo compañía. Y qué bueno, porque mucho hay que conversar con ustedes. Quiero iniciar hablando contigo, Eduardo. Ya, qué importantes son los créditos finales, y se los digo a ustedes, amigos y amigas, porque van a encontrar cositas que pueden ayudarnos a la reflexión de muchas cosas sobre lo que se ha visto y quién hizo eso. Y en este caso me llamó mucho la atención que es una película escrita a tres mentes, Eduardo, ¿no? Lo haces con Sofía Gómez y con Omar Robles, que puede ser muy complejo, ¿no? Cuando te sientas a escribir un guión con otras dos personas, y sin embargo aquí no ocurre. ¿Cómo es ese proceso para llegar a una historia en la cual ni eres condescendiente, sino que dices las cosas son así y tienen que ser? Y creo que eso se agradece porque hay muchas películas mexicanas que caen en eso, ¿no? En la condescendencia y al mismo tiempo en la conmiseración, cuando se habla de un problema familiar y de cómo ese problema familiar deriva en una serie de conflictos y confrontaciones al interior de un nicho. ¿Cómo fue trabajar este guión a tres mentes? Nunca lo había como pensado tal cual, porque creo que siempre han influido mucho como los procesos creativos que hemos propuesto, que he propuesto también, ¿no? Como desde el origen de la película. Y yo en ese momento, cuando la película comenzó a escribirse, creo que yo me sentía yo en lo individual, cuando empecé a escribir el argumento de la película, empecé a sentir que me sentía muy agotado, ¿no? Muy de exprimido, muy ya como que necesitaba ayuda, ¿no? Y creo que me parece importantísimo pedir ayuda para que los proyectos entonces queden
pues tan tiesos, ¿no? A veces tan poco descubiertos, ¿no? Entonces, la relación que con ambos guionistas, la relación que tengo con ambos guionistas es muy grande y muy distinta, ¿no? Por un lado, Omar Robles, que es mi socio con el que hemos trabajado y he trabajado todo mi trabajo, ¿no? Todos mis proyectos desde que teníamos 20 años. Y Sofía Gómez, alguien que admiro y quiero mucho, que en su momento fue mi maestra de guión en la universidad y que cuando decidimos invitar a Sofía, ya estábamos escribiendo Omar y yo la película porque había como ya muchísima exploración de personajes, de la familia, pero había algo que yo necesitaba, que era una especie como de filtro y aprobación intelectual que, que en su caso Sofía pues a mí me genera, ¿no? Porque siempre ha sido alguien que ha revisado mi trabajo desde que era mucho más joven, pues, ¿no? Sigo siendo joven. Entonces, pues eso, como que a la par, pues Omar y ella no se llevan mucho, ¿sabes? Entonces fue un trabajo como de correspondencias, ¿no? Como de ir avanzando, yo trabajar en independiente con Omar, en independiente con Sofía. Entonces creo que hubo una construcción y creo que como se ha trabajado en equipo en la película, ¿no? Como que ha fluido todo y de una manera y con una familiaridad muy sólida, muy creativa, como muy fluida, ¿no? Entonces creo que siempre fluyó todo, la verdad, ¿no? Y no fue tan difícil que tres cabezas estuvieran tan conscientes, porque al final la escritura es como esta, como fibra súper profunda, ¿no? Como de todos, de Sofía, de Omar y mía, ¿no? Frente también a una historia que tiene muchos cruces autobiográficos, ¿no? Por eso yo en un momento pedí ayuda, porque sabía que yo solo no podía escribir estos personajes, sobre todo muchos de ellos muy diversos, ¿no? Aquí en este caso con Brunito y Tati, son dos personajes que creo que hasta hay un paralelismo más terrenal a mí, ¿no? Como a mi generación, a la jotería, como a ser el sobrino, el nieto, el hijo, y bueno, creo que cada uno dio al proyecto, tanto Sofía como Omar, una perspectiva y una finura, ¿no? Que existe ahí, ¿no? Al final de cuentas. Porque es hablar de masculinidades ausentes, de un matriarcado, de duelo, también de personajes femeninos que son de generaciones mucho mayores a la mía. Entonces fue todo un trabajo pues, de mucha sensibilidad también todo el tiempo, ¿no? Para, como dices, pues que no fuera un ejercicio, bueno, una experiencia en donde solo reiteramos, ¿no? El dolor. ¿No? En este caso, como que sí fue muy importante también. Y ha sido importante para mí pues voltear, darle la vuelta, ¿no? Como al dolor y buscar la luz y el brillo y salir de ahí, ¿no? Intentar salir de ahí. Y son direcciones que de repente son muy sutiles, ¿no? Pero la verdad fue muy bonito escribir la película con los dos, a pesar de que no hacíamos un trabajo de trío, ¿sabes? Como éramos muy independientes también. Y la película se escribió y creo que hay un resultado muy digno al guión, no sé qué piensan, pero... A mí me parece que el guión se logra transmitir muy bien a la realización y a la película que ahora ya editada es. ¿No? Es que no nada más es un resultado digno del guión, sino de verdad es un gran resultado toda la película. Pero ahorita escuchándote, pues es interesante este paralelismo que se da precisamente en la construcción del guión respecto a lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Es como si se juntaran la realidad y la ficción, pero al final de cuentas lo que estamos viendo es la ficción. Ya hablabas de la intelectualidad, pero sin duda también hay mucho trabajo emocional ahí, ¿no? Se nota. Y ese trabajo emocional pues está en sintonía y en sincronía, no solamente en el guión, sino también lo que nos están mostrando los personajes, en este caso los actores. Y ahí es donde voy ahora con Ruth, ¿no? Con Tati. ¿Cómo leer un guión así, Ruth? Porque pues eres esta sangre fresca, esta sangre joven que está ahí como tintineando y abriendo
abriendo la herida, pero a veces tiene que ser así. O sea, en los núcleos familiares, pues tiene que llegar alguien, ¿no? Alguien nuevo, alguien que no sepa, que no más que por morbo, pues es que también tiene que indagar de dónde viene, ¿no? Y hacia dónde puede ir. Y en este caso, pues tú estás rodeada de un mundo adulto que ya mencionaba Eduardo, de matriarcado, de muchas heridas, de muchos dolores, que son heridas y dolores que pues no le corresponden a Tati, pero ella dice, pues, pero formo parte de, ¿no? Así que requiero también y merezco también esa información, y para tener esa información tengo que asumir que soy parte de esta familia. ¿Cómo lees el guión para decir, a ver, tengo que construir este personaje y tengo que empatar con un estupendo trabajo coral que además tiene la película? Claro, sí. Em, bueno, cuando la primera vez que leí el guión, que justo Lalo me lo compartió, fue, uf, mucho, mucho antes de acercarnos a la realidad que ya la peli iba a filmarse, ¿no? O sea, sí fue bastante, bastante temprano, creo yo. Y, y como de mis primeras impresiones y mis primeros, sí, sensaciones y recuerdos respecto a eso, era justo la importancia de la búsqueda también, de la búsqueda de las respuestas y de nombrar como eso, lo que a veces cuesta nombrar, ¿no? Em, y para mí, Tati está en esa constante búsqueda, pero también en la necesidad de que se nombren, em, pues sí, las cosas que duelen, ¿no? Y creo que en ese sentido empaticé mucho con Lalo y con lo que me invitaba a jugar con Tati, porque siento que sí es una cosa también de nuestra generación, el voltear para, pues sí, para atrás y ver a nuestras mamás, ver a nuestras abuelas, a nuestros tíos, tías, eh, y de alguna manera, pues sí, todo el trabajo que también han hecho maternando, ¿no? Específicamente, pues en mi historia, en la de Lalo, y creo que en muchas de las de diferentes departamentos del crew también. Y en ese sentido, pues fue muy, muy hermoso encontrar como esta afinidad entre lo que me invitaba a hacer Lalo y lo que yo también podía compartirle a, a Tati, ¿no? Es pues sí, ese reflejo de lo que la mayoría del crew buscamos como generación, de honrar a estas figuras, ¿no? Y bueno, otra de las impresiones también que me llevé la primera vez es que no era una historia, un guión de un solo color, sino que me encantó los matices que estaban ya ahí puestos, ¿no? Como la vida también, que es así, que de repente, pues estás hablando de algo que duele y que cuesta mucho, pero algo también te causa risa en un momento tal vez incómodo. Y eso me gustaba mucho, me gustó mucho desde que leí el guión de Lalo, que habían em, esas sutilezas y que no solo el duelo se vivía desde un solo color, ¿no? El duelo, em, las añoranzas, las distancias se vivían desde un solo matiz. Y creo que pues la peli lo retrata perfectamente, ¿no? Como la complejidad de estas emociones, no solo desde, vamos, la tristeza, por así decirlo, ¿no? Y de lo que es la familia en general, ¿no? Que es em, como dulce y luego amarga y luego dulce otra vez y luego amarga. Entonces, sí, esas fueron mis primeras impresiones y esas fueron las razones por las que dije, va. Sí, Y en esa familia también hay un hombre, ¿no? Hay un hombre que tiene, Vemos. por un lado, tiene una gran sensibilidad y por otro lado también tiene una inteligencia emocional muy interesante, ¿no? Yo al ver la película, por ejemplo, me olvido de que sea un gay. Eso no pasa de largo, porque creo que lo importante es ver a este hombre fuerte y que es fuerte porque sabe ser sensible, sabe ser emocionalmente receptor, también comprensivo y sabe arropar y abrigar a estas mujeres que son parte de su familia.
¿Y por qué lo digo así? Porque a lo mejor hay contextos donde nosotros los hombres nos podemos desesperar y, ya cállate, o mejor me voy, ¿no? O siempre estamos como esquivando o evadiendo los problemas, y él no solamente los está afrontando, sino está queriendo darles una solución desde lo que él conoce y desde lo que él es, ¿no? Que es este hombre sensible, pero también emotivo e inteligente. ¿Cómo fue construir precisamente también a este personaje y hacerlo tan empático y que se pudiera desenvolver muy bien con estas mujeres? Porque además cada una tiene su personalidad, ¿no? Y el cine mexicano nos ha mostrado en décadas anteriores que un hombre generalmente que habita este tipo de núcleos se desquicia, se vuelve loco y ya mejor se va, ¿no? Y aquí él no, él dice, yo soy afectivamente responsable de lo que está sucediendo. Sí, creo que fue sumamente retador, justo porque de entrada, y como tú mismo lo mencionas, aquí se platica en la mesa, es un guión extremadamente bien escrito, sumamente bello, que entonces implica muchas capas a nivel emocional con las que hay que trabajar, que justo define muy bien Ruth, en donde como la vida real se va jugando con muy diversas emociones, con muchos picos de emociones, desde los más sutiles, desde los más aguerridos, y entonces, ¿cómo trabajar con todas esas capas? Perdón, con todas esas capas, con todas esas distintas emociones, ¿no? Y por otro lado, estar al lado de estas grandiosas actrices, estar con Emma Deep, que es una grandiosa actriz del teatro mexicano, ¿no? Con Teresita Sánchez, que es una grandiosa actriz del cine, con Ruth, que es una grandiosa actriz también, muy joven, pero grandiosa actriz. Entonces, estar al lado de ellas, aprender de ellas, pues evidentemente es un reto muy potente, ¿no? Que es poder estar al nivel de ellas. Ya propiamente del personaje, a lo que preguntas, pues creo que ahí la cuestión está en que justamente las muchas capas de profundidad que tiene la historia y los personajes, es que en el caso de Bruno, de Brunito, es este hombre que ya más para allá que para acá, ¿no? Más viejo que joven, pero que justamente al ser el Benjamín de esta familia, desde niño siempre fue el que era el protegido, el cuidado de las hermanas, ¿no? Y es interesante cómo tú lo pones como alguien inteligente emocionalmente, cuando en realidad pues tal vez profundizando la historia, el guión, pues no lo sea tanto. Es decir, el hecho de estar tan protegido emocionalmente por estas matriarcas, ¿no? Por estas hermanas tan fuertes, por esta madre tan fuerte que hace esta Magdalena Caraballo, que es una gran actriz, el personaje de Gema, pues eso hace que de alguna manera él eh, pues esté como a a la espera de estas mujeres, de las decisiones que tomen. Y entonces en realidad un poco la situación con Bruno tiene que ver con él encontrar su propia voz. Ahora a él le toca justamente como todos y todas en las familias tenemos un rol, ¿no? Siempre se impone de alguna manera un rol que tienes en tu familia, ¿no? Y eso te lo imponen los otros miembros de la familia. Y entonces en este caso Bruno tiene este rol de ser el niño bueno, el niño consentido, el niño pequeñito, el frágil, que entonces de alguna manera, al tener esta ausencia del padre, ahora de adultos, en este rol que le han impuesto, él tiene que ser la contención de las otras en cuanto empieza a explotar cada una de ellas, cuando empiezan a hablar de todas esas cosas que no se me han dicho durante años. Y entonces a él le toca un poco contener, y entonces es muy interesante cómo Lalo en algún momento hace que el personaje explote de toda esa contención que había guardado durante tanto tiempo para mantener esta estabilidad familiar dentro de estas mujeres tan fuertes, tan poderosas, y que hay pues de alguna manera, por ser líderes todas, pues el tratar de ser una mediación entre todas, ¿no? Y entonces creo que esas capas es lo que hace siempre a uno como actor o actriz, pues hacer sentir que nuestro trabajo se vuelve mucho más potente y pasional, ¿no? Un gusto poder lograr todas esas capas y que el espectador las pueda sentir. Entonces, esta apreciación que tú haces me parece muy interesante, ¿no? A ese respecto de cómo tú ves el personaje.
Es que menciono esa inteligencia emocional, ahorita que mencionaba la palabra contención, particularmente con una secuencia donde lo vemos dialogando con Sony, ¿no? Y ella le hace una revelación y hace lo más difícil que hemos perdido hoy día y que a veces no tenemos, que es escuchar. Y no solamente escuchar, sino tampoco juzgar, ¿no? Y eso habla, te digo, de un personaje y de un tipo inteligentemente emocional, ¿no? O sea, dices, este tipo lo está comprendiendo todo, cuando previamente lo vimos ahí con su chavo, siendo un rictus como que dices, ay, esto me va a caer mal, algo va a ser, algo le está pesando y sin embargo nos cambia la jugada. Y creo que también se la cambia la jugada él mismo, ¿no? Conforme van Y, sucediendo las cosas. y creo que en esto que dices tiene que ver también un poco el hecho de ser un hombre que vive entre mujeres, ¿no? Es decir, cómo finalmente se deconstruye en su personalidad gracias al hecho de que vive alrededor de puras mujeres y entonces aprende de ellas y entonces a lo mejor esto que tú ves como esta inteligencia emocional tiene que ver justamente y la sensibilidad que tú mencionas tiene que ver con de quiénes está rodeada, porque justamente por la ausencia del padre, al no tener esta figura paterna, que además fue muy violenta, ¿no? Eso hace que de alguna manera se proteja a través de estas mujeres y que tenga muy consciente no querer ser el padre, ¿no? No querer ser, no querer tener esa misma personalidad y buscar de alguna manera huir de eso. Y entonces, ¿qué figuras tiene? Tiene a la de su madre y sus hermanas, que como decía antes, son figuras líderes muy poderosas, que entonces eso hace que él pues esté un poco como pues a la par de lo que ellas vayan decidiendo y tratando como de en la balsa buscar el lugar en que se equilibre cuando una u otra quiere saltar al vacío, ¿no? Eduardo, es que además, o sea, tú te sacaste la lotería, man, porque además de conformar un gran reparto, que están en sincronía y están en sintonía, mostrándonos también rostros que para un gran público también serán nuevos, y lo cual se agradece, como es el caso de Ruth, como es el caso de Andrés. Yo coincido con Andrés Ruth, es una estupenda actriz. Viene algo más, ¿no? Yo cuando veo los créditos finales y veo quién hizo la fotografía, dije, ah, mira, aquí también hay una mirada sensible. Y es alguien que supo leer a su director, que como lo es Bruno Santamaría Razo, ¿no? Él en sus películas como director ha transmitido esa sensibilidad, pero acá también se puede oler esa sensibilidad. Sin embargo, yo no digo, ay, mira, esta película está fotografiada por Bruno. Es una película que es tuya, Eduardo, o sea, que se siente tuya. También hay como esa eh, benevolencia de parte de Bruno de lo que quiero que luzca es Eduardo. Y en este caso, la fotografía, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, es cuando vemos a una de estas mujeres que recibe la noticia mientras está en misa, ¿no? Hay un, hay un movimiento tenue, ¿no? Muy sutil de la cámara. Y posteriormente, cuando Sony también recibe la noticia, estamos viendo ahí un zoom in, ¿no? Lo mismo pasa con el personaje anterior, estamos viendo estos zoom in. Y digo, la cámara se está moviendo, eso me habla de que hay un director que no le teme a mover la cámara, también lo vamos a ver cuando Bruno llega a la casa, ¿no? Vemos la cámara cómo se mueve, pero también estamos viendo a una cámara que nos está diciendo algo muy interesante, que es la fragilidad, los lazos afectivos en una familia no se tienen que mostrar precisamente hablando ni gesticulando, sino a través de las reacciones. Y puede ser una reacción muy, muy tenue, ¿no? Y eso es lo que está retratando precisamente la cámara de Bruno Santamaría, tal como ocurre también con Bruno, y que ahí juega con este pez, ¿no? Que estamos viendo que incluso es ahora que lo veo, o sea, es una imagen muy poética que nos está avisando precisamente un poco la transición de lo que va a tener Bruno más adelante frente a la primera impresión que podemos tener. ¿Cómo fue trabajar con Bruno y cómo es que supiste guiar, por un lado, tu propia sensibilidad, te digo, sin caer en esta conmiseración ni condescendencia, y por el otro lado, darle la libertad a tu fotógrafo de impregnar su propia sensibilidad, porque ambas empatan muy bien? Gracias, qué lindo escucharte y también la parte, obviamente,
más visual, ¿no? Narrativa visual, y pues la construcción de la fotografía de la película, pues sí fue también, como lo fue con la mayoría de los colaboradores del proyecto, con la familia del proyecto, pues también era alguien muy cercano y muy familiar, que conocía cada detalle del proyecto y de mí y de mi vida, ¿no? Creo que atravesarnos, conocernos frente a un proyecto, pues o sea, el objetivo estaba hecho, ¿no? Éramos personas muy cercanas, ¿no? Entonces, creo que desde esa naturaleza, desde esa relación tan personal, pues había demasiada confianza, ¿no? Como bien lo dices, él sabía leer muchísimo que estaba en mi cabeza. Y creo que es un acto también pues de mucho amor, ¿no? A todo el proyecto, a lo que había en mi cabeza, a lo que él sentía del proyecto. Entonces creo que de mi parte, y lo digo casi medio holísticamente, como que yo lo dejé ser y existir en el proyecto porque sabía perfectamente que, pues, ahí estaban los ojos necesarios para contar esta historia, ¿no? Y la contención también, y el acompañamiento, y bueno, hicimos un trabajo también colectivo desde el inicio del proyecto, desde la escritura del guión, con la diseñadora de producción, con mi mano derecha de dirección y el acting coach, que fue Alejandro Mendicuti, quien siempre sostuvo y contuvo también la dramaturgia de la película y el acompañamiento con los actores. Y se fueron sumando las vestuaristas, los maquillistas, y obviamente los actores, ¿no? Como un proceso abierto que desde la escritura de guión también iba formulando y dándole, pues, este carácter a la película, ¿no? Carácter visual o como lo queramos llamar, y a los personajes, ¿no? Entonces, por un lado, Bruno como fotógrafo definitivamente, pues creo que logra esa mímesis conmigo, ¿no? De misión y pues sí, y sobre todo, no sé, creo que al final eh, disfrutamos, ¿no? Y creo que siempre estuvimos muy conscientes de darlo todo por la peli, ¿no? Y creo que eso es muy difícil con fotógrafos, la verdad. Y no, bueno, se sabe, ¿no? Que hay como mucho carácter en el área de la fotografía, ¿no? En el departamento de fotografía, en los fotógrafos, las fotógrafas. Y creo que la familiaridad vuelve a ser, y los vínculos, ¿no? Tan íntimos, tan personales, el conocernos, ¿no? Tanto también provoca que esto sea, pues, más complejo, que tenga más capas, que sea más robusto. Entonces, había una confianza absoluta, ¿no? Con los ojos cerrados. Yo, pues al final también trabajé con Bruno, ¿no? Confiando y siempre conectando mucho a lo que queríamos contar, ¿no? Como, no sé, sí, hablábamos hace unos días y estas escenas, creo que ahí estábamos desconectados él y yo, ¿no? Y creo que también es parte de la experiencia de la película, ¿no? Como es una peli que también contiene un montón a través de la cámara, como nuestros primeros planos más complejos en sus movimientos, ¿no? Más fijos, sobre todo, donde se presentan con Dolly Lins, con Travels, y luego la cámara, cuando todos se encuentran, es una cámara en mano, shaky, con movimientos, sin miedo, 360, y eso es un poco porque, pues, esta cámara del archivo, pues, comenzó como a habitar, ¿no? Como ya mucho más la película y también ahí, pues, fue un trabajo también de muchísima, pues sí, como de muchísimo tiempo y conversaciones con Bruno, definitivamente. Y Bruno siendo también un máster en eso, ¿no? Es un gran fotógrafo, de oficio y pues, un gran artista, ¿no? Entonces creo que todos se sintieron cómodos en ese sentido, ¿no? O sea, es un fotógrafo gay también. Entonces había como una interpretación muy sensible como de las cosas, ¿no? No por ser gay, pero sí hay una cosa de que no hay fotógrafos gays y muy pocas fotógrafas en donde pues también es muy importante encontrar una sensibilidad en donde no te sientas juzgado, ¿no? Entonces no había ese tipo de obstáculos, ¿no? No había, o sea, porque a veces es muy difícil trabajar Sí. con,
con ciertos departamentos que pueden estar muy rígidos frente al proceso, ¿no? Entonces, nos permitíamos experimentar, jugar, ¿no? Entonces, creo que había una libertad que también provocó como muchísima creatividad y por eso la película es lo que es. Y definitivamente la puesta en cámara, pues es completamente también un origen de ese trabajo colectivo que te digo que hicimos con la diseñadora de producción para saber en dónde poner las luces prácticas, pues una película casi en su totalidad de luces prácticas, iluminada con luces prácticas, con lentes de cine también muy luminosos, que fuera lo más orgánico posible. eh, entonces, ahí sí, pues yo, la verdad, ya así de que ya no profundizo tanto porque pues tampoco sé mucho de fierros y de foto, pero sí me gusta mucho la imagen, ¿no? Es algo que creo que me obsesiono mucho también. Y creo que, pues nada, es un gran fotógrafo, ¿no? Y una gran persona que hace cosas muy padres. Y ahora voy con Ruth, porque ahí el diseño de producción y la escenografía juegan un rol importante con Tati, ¿no? Porque la película nos inicia mostrando esta casa con un televisor más antiguo que yo, ¿no? Lo cual ya nos habla de una persona que vive estancada en el pasado, en el ayer, o que simplemente no ha querido moverse de ese espacio temporal, por decirlo así. Sin embargo, más adelante vamos a ver que llega Tati, ¿no? Que es esta mujer joven, es el miembro más joven de esta familia, y a través de esa televisión, viendo videos, va a observar y va a echarle ojo a ese pasado y va a intervenir, ¿no? O sea, también va a intervenir porque es como una especie de intercambio generacional en la búsqueda de ella de su información. O sea, también estamos viendo ahí cómo juegan estos elementos a favor de la película. Y es bien interesante ver cómo Tati lo empieza a hacer a través de recurrir a esas herramientas del pasado para poder traerlo y, órale, vamos a hablar en el presente. ¿Cómo fue también, digo, si ya has vuelto a ver la película, Ruth, esa exploración que tiene Tati con relación a lo que es el pasado, a lo que es el presente, en aras de identificar un poco más a esta familia? Sí, claro, pues es que justo, pues como lo decíamos al principio, ¿no? Tati está ahí como para sacudir o intentar sacudir un poco lo que está enterrado desde quién sabe cuánto, ¿no? Y a mí lo que me parece muy hermoso y muy poderoso justamente es la memoria a través de los objetos y de todo lo que habita esta casa, ¿no? Y tengo recuerdos justamente de algo muy, muy satisfactorio que creo que para la mayoría de los actores puede llegar a ser, es este espacio que Lalo y Alex nos regaló antes del rodaje para entrar en la casa, explorarla y vivirla, ¿no? Eh, Semanas antes, no sé muy, ya no me acuerdo muy bien de tiempos, pero tuvimos laboratorios dentro de la casa, ¿no? Y juegos de improvisación también entre nosotros. Y creo que ese momento fue muy importante porque ahí surgieron justo las relaciones con estos objetos. Si bien ya estaban ahí o sea, ya estaban ciertas cosas escritas en el guión, creo que ese momento fue clave para, como para yo acuerpar justo mi relación con la casa de la abuela que, que hasta ese momento había sido algo distante, ¿no? No es un lugar al que frecuentemente iba o inclusive la misma relación que tiene con la abuela Tati, ¿no? Como de distancia también o de respeto, ¿no? Eh, de respeto como distante, no como... y entonces creo que ese momento para mí fue muy importante y yo siempre voy a estar muy agradecida con Lalo y con Alex por darnos ese espacio, porque sí creo que son eh, momentos claves como actor en donde encuentras muchas cosas, ¿no? Y te nutres mucho de, de ese 360 de lo que hablábamos del personaje, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ahí yo nutrí mucho como esta búsqueda y esa relación con las fotografías, con
em, con los VHS, con la misma televisión, con la ropa también, ¿no? Con entrar al cuarto de la abuela, que es un lugar en el que muy pocos pueden entrar, ¿no? Entonces desde ahí nutrir, desde ahí era como poner la raíz en la búsqueda. Y también otra de las, sí, de las cosas que pensaba mucho más allá, bueno, de los objetos y de esta búsqueda era de nuevo de la importancia también de nombrar las cosas sin importar que obtengas o no respuestas, ¿no? Que creo que a veces uno como que está buscando y queriendo como ya, a ver qué pasó y que me digas, pero simplemente con poder poner ahí la pregunta ya genera cosas. Y creo que es muy poderoso también lo que Tate hace, a pesar de que no siempre obtiene, yo creo, las respuestas tan directas que necesita, ya es muy, muy potente lo que hace simplemente de entablar la relación con estos objetos y soltar la pregunta para que llegue a la familia y mueva algo, ¿no? Eh, sí, 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 desde ahí también es esa relación. Para irnos encaminando ya hacia el cierre, porque sé que tienen que ir a romperla precisamente en la exhibición. Una pregunta para Andrés, en el sentido de que también Bruno nos muestra que, híjole, los secretos nunca terminan y no caben en un solo espacio, ¿no? Lo estamos viendo cuando va al auto y está ahí con Sony. Somos como unas matrioshkas, ¿no? O sea, siempre tenemos algo ahí, y no se acaban. ¿Cómo lo lees tú ya a nivel actoral o a nivel personal, desde allá afuera, que una película te empieza a mostrar estas situaciones que son cotidianas, pero que a veces le tenemos miedo a afrontar, como si nos diera hasta vergüenza o escozor hacerlo? Eh, en, exacto, en muchas de las familias, la estabilidad familiar se basa en el silencio, ¿no? Es decir, cómo querer aparentar que estamos bien como familia significa no hablar para no tener que, eh, ah, para no tener que incomodar con quién soy, con quién eres. Prefiero no saber qué es lo que haces o quién eres realmente para yo estar bien, para estar cada quien en su propia isla. Y entonces, finalmente, esta familia es pues un ejemplo de muchas familias, ¿no? Mexicanas y de muchos países, porque esto es una cuestión universal, de cómo desgraciadamente el silencio se vuelve una forma de supervivencia familiar. Y entonces, aquí justamente con la situación que vive el personaje de Gemma, que hace que se mueva telúricamente toda esta familia y que entonces entra Tati a buscar respuestas y que entonces empieza a hacer un efecto dominó frente a cada uno de los personajes a, a querer decir cosas, a hablar de ciertas cosas, ¿no? Y la importancia que tiene eso, ¿no? Justamente de hablar, de que, justo como dice Ruth, no siempre vas a obtener respuestas, no siempre vas a obtener una aprobación, pero finalmente la importancia de poder abrir el portón y decir, necesito saber o necesito que sepas quién soy, independientemente si te gusta o no te gusta quién soy, o qué he vivido, o qué me ha pasado. Y entonces lo interesante es cómo cada uno de los personajes se van revelando a su manera en el transcurso de la historia quiénes son. Unos más, otros menos, unos logran una sublimación, otros no. Pero finalmente lo interesante, y que viene a todas las capas que tiene esta historia, a que aún a pesar de las grandes diferencias que hay entre cada uno de los personajes, el amor está debajo de ellos. Es decir, el amor profundo que hay entre estas hermanas, entre esta familia, aún a pesar de lo que han vivido, aún a pesar de los silencios, pues es finalmente lo que rescata a este núcleo familiar, ¿no? De las grandes diferencias que tienen, aún a pesar de eso, no te entiendo, no comparto, pero te amo porque eres mi hermana, porque eres mi sobrina, porque eres mi tío, porque eres mi tía, etcétera, ¿no? Y entonces creo que pues eso es lo lindo de esta historia y cómo conecta inmediatamente, así como conectó contigo,
con toda la gente que lo ha visto hasta ahora en Ficunam y ahora que estamos aquí en Guanajuato, ha sido muy hermoso ver cómo potencia las experiencias de la necesidad de hablar, ¿no? Justamente en Ficunam nos pasó con una chica al final que nos decía que ella esperaba profundamente que se pudiera abrir en algún momento la comunicación con sus hermanos, ¿no? Entonces, cómo el cine es una gran oportunidad de, además de entretener, de poder abrir puertitas para cuestionarme, preguntarme cosas como espectador, espectadora y tratar de evolucionar o al menos intentar hacerlo, ¿no? Y finalmente, Eduardo, porque esta película no se entiende ni se comprende sin escuchar a Amanda Miguel, ¿no? O sea, no he dejado de estar tarareando la canción y además también metes ahí a Navidad sin ti con los Bookies, lo cual yo aplaudo porque soy fan de los Bookies. ¿Cómo fue o por qué Amanda Miguel? Me encanta que notaste el pequeño guiño de Navidad sin ti de los Bookies, porque pues justo fue como una negociación que ya no terminamos concretando, pero con la demanda Miguel sí, es la canción, un poco el himno de la película y pues creo que la intuición, ¿no? Como la gran intuición de repente de la canción que cantamos antes del rodaje o de la necesidad como de poder, pues sí, como honrar ahí también, ¿no? Desde la música popera, ochentera, a nuestras mamás, ¿no? Que escuchaban estas canciones también a todo volumen, ¿no? Entonces creo que el efecto dominó que está generando, de donde a todos se nos pega la rola de las pequeñas cosas, pues nada, me parece sorprendente y ojalá llegue a ser más eh, impactante de como lo pegajoso, ¿no? Que pueda hacer la película, digo, la canción para la película. Y creo que también, no solo creo que es una intuición, ¿no? Al final la letra de la canción es bien poderosa, es bien, bien sórdida, este, dentro de todo, ¿no? Y creo que disfrutarla, bailarla, sentirla, tararearla es una manera también de liberarnos, ¿no? De silencios, de ataduras, de sentimientos encontrados, oscuros. Creo que es una canción muy luminosa dentro de lo sólido que es, ¿no? Entonces, qué chido. Qué bueno que está haciendo también un eco. Creo que era la intención y espero, bueno, no sé, que, como te decía ahí en el mensaje, ¿no? Que ojalá la vea algún día, la manda y se venga una Manda. proyección. Ah, no, si no hacemos ruido, si ustedes están escuchando este episodio, por favor, vayan a las redes sociales y avísenle a Amanda Miguel que hay una película que le rinde culto y que además su rola juega un papel muy importante. Díganle que le pida aquí Sí, sí. el screener al director y que se lo haga llegar para que, para que se entere qué está haciendo Amanda Miguel en el cine. Y- ¿Cómo sigue, cómo sigue retumbando después de tanto tiempo? sí, la rola. En nuestras generaciones, ¿no? Que realmente. Sí, que Sí. es una rola 80 realmente. Ujú. No, y qué bueno que también los Bookies los traes al presente porque, mira, qué mejor momento después de que se reencontraron, ¿no? O sea, todo marcha y todo cuadra. ¿Algo más que ustedes quieran agregar? Este es su espacio. Pues solamente, evidentemente agradecer por el espacio. Algo bien importante para nosotros también hablar de la película entre nosotros. Cada vez descubrimos nuevas cosas y también es de lo bonito de hacer películas, ¿no? Donde vamos a redescubrir cada vez que la película nos encuentra, ¿no? Y invitar a quienes puedan ver la película en la primera ocasión posible. La próxima es en el Foro Internacional de Cine en la Cineteca Nacional. Tendremos 6 funciones del 8 al 15 de agosto. Entonces, bueno, que vayan a verla y que escriban sobre ella, que hablen de ella, que inviten a amigas, familia, una peli sobre familia muy desde un lugar muy sincero, ¿no? Y no creo que hay como una restricción de edad ahí para quien quiera verla. Creo que es una experiencia muy bonita. Creo que el verla en familia es lo que me han dicho. Entonces, la invitación a ver la película, que la hagan suya, muy abierta.
Y que nos sigan en Muchachos Salvajes en Instagram, para que estén pendientes de todas las siguientes funciones, festivales en los que vamos a estar y que también ahí nos escriban, nos reposten, para que se haga más grande la comunidad de esta hermosa historia. Ruth, Y que todo para que llegue a Amanda Miguel. crucemos dedos y pongamos veladoras para que así sea. Amigas y amigos, bueno, ustedes ya escucharon, tengan en el radar La Eterna Adolescente, échenle ojo, convérsenla, como con Mina Eduardo, vayan con la familia, incluso si no han visto la película, también hagan ese ejercicio de dialogar, de confrontar, no pasa absolutamente nada. Y ya saben, suscríbanse al canal de Spotify, al de YouTube, vayan a las redes sociales, sugieran, comenten, quéjense, porque aquí ya saben que la charla cinéfila la hacemos todos.